Disculpas. Tienes que compartir ya. ¿Sí? Correcto, ¿ya pueden verla? Ahora sí. Sí, ahora sí se ve. Bueno, bueno, listo. Entonces, ahora sí, como les mencionaba, las misiones son procesos técnicos que el departamento el fin las visiones de largo plazo y de grandes transformaciones en procesos de planeación económica. Se han desarrollado misiones de esta naturaleza para los temas de desarrollo rural, una misión que estuvo dirigida por el doctor José Antonio Campo, la misión de transformación de ciudades por la doctora Carolina Barco. El año pasado también se desarrolló una en temas de logística, uno de los aspectos también cruciales para garantizar la competitividad del país, dirigida por el doctor Eduardo Berens. Esta misión es dirigida por Hernando José Gómez, quien nos acompaña en su calidad de director y un equipo núcleo estamos apoyando esa labor de coordinación técnica de la misión. Como les comentaba, nosotros tuvimos la oportunidad durante 2016 de realizar un diagnóstico muy comprensivo en aspectos tanto de crecimiento económico, de cuáles son esos motores que en las últimas décadas han jalonado crecimiento económico en Colombia, así como de los aspectos ambientales cruciales. Todos estos informes están publicados en la página de Crecimiento Verde que ustedes pueden ver ahí, dnp.gov.co, crecimiento raya verde, donde están publicados los documentos completos de diagnóstico que incluye los aspectos macroeconómicos y los aspectos más ambientales. Yo les voy a presentar aquí un breve resumen. En primer lugar, nosotros dividimos el análisis en tres dimensiones, o en cuatro, mejor, cuatro dimensiones del crecimiento verde para entender mejor dónde estaban las grandes brechas de Colombia en estos aspectos. Esta primera diapositiva les presenta los aspectos relacionados con uso eficiente de recursos. Para hacer nosotros este análisis hicimos un benchmarking internacional para poder comparar a Colombia con diversos grupos de países. Lo hicimos con países de la región, países de América Latina, países de Alianza del Pacífico, pero también lo hicimos con países de la OCDE y un grupo de países también que seleccionamos a nivel internacional, que son los países de ingreso medio alto. Esta gráfica entonces nos señala en los aspectos de uso eficiente las variables críticas que encontramos. En el diagrama de Arane ustedes encuentran en rojo a Colombia, en amarillo a los países de ingreso medio alto y en negro a los países, o al promedio de países de OCDE. Como pueden ver ahí, las brechas son enormes. En realidad, la economía colombiana no es una que haga un uso muy eficiente de los recursos y por el contrario, como pueden ver ahí, hay múltiples áreas de bajo desempeño en temas de eficiencia en el uso del agua, en temas de consumo de materiales, en pérdidas de energía, en productividad de la tierra. Y ese es un tema pues que vamos a desarrollar más a lo largo de esta sesión. Y los temas de logística, de acceso a tecnología también fueron diagnosticados como críticos. La segunda dimensión que analizamos fue cómo se estaba protegiendo ese capital natural. Aquí vemos tres de las variables que se analizaron. También en estos aspectos Colombia no se desempeña de manera sobresaliente y por el contrario está por debajo del promedio tanto de países OCDE como de los países de ingreso medio alto y naturales. Un aspecto que también valoramos fue la calidad del agua. En Colombia hay un deterioro profundo de la calidad de los recursos hídricos y lo propio en cuanto a cambios en la cobertura forestal. Recordemos que Colombia tiene una muy alta tasa de deforestación, que incluso este año el subsuelo es la relacionada con los temas de cambio climático, que como ustedes entenderán es un aspecto cada vez más importante, tanto en la agenda global como en la agenda
nacional, con un compromiso muy grande de parte de todos los países a raíz del nuevo acuerdo de cambio climático. Y aquí valorábamos pues los aspectos tanto de mitigación al cambio climático y también se veían pues brechas enormes, aun cuando las emisiones absolutas del país no son muy altas. Sí, Colombia es un país que presenta una tasa de crecimiento de sus emisiones, un país con una entrada de energías renovables no convencionales, incluso de países de la región de Perú, Uruguay, donde estas tecnologías están entrando con mucha fuerza, y como ya sabemos, un país altamente vulnerable al cambio climático. Esto, pues, a grandes rasgos, los hallazgos que tuvimos en estos análisis que hicimos de potencial de crecimiento verde que se hizo con base en una metodología del Instituto Global de Crecimiento Verde. A grandes rasgos, entonces, ¿cómo orientamos esta misión que fue lanzada oficialmente por el presidente Santos en febrero del año pasado? Pues acá ustedes pueden encontrar los objetivos. Realmente es un proceso que busca aportarle los insumos al DNP, pero también en general a todo el gobierno para formular la política, pero también a vincular a muchos actores, tanto del sector público como del sector privado, que tendrán que estar vinculados con esa nueva visión de país. Es decir, la implementación no es algo que se pretenda que ejerza exclusivamente el planeación nacional, sino por el contrario, se requiere, digamos, de todo el acompañamiento de instituciones públicas y de privadas, en particular del sector privado, que es, digamos, donde estarían las grandes oportunidades para implementarlo y pues también se requeriría de su compromiso. Esta política de crecimiento verde se ve como un proceso envolvente que además responderá o también buscará coadyuvar para el cumplimiento de toda la agenda de desarrollo 2030 establecida en Naciones Unidas a través de los objetivos de las metas de la COP21, el primer tramo de metas del Acuerdo de París sobre cambio climático. También pues responde un poco o está relacionado con el proceso de acceso de Colombia a la OCDE, dado que esta agenda de crecimiento verde está muy liderada y ha sido muy apoyada por todos los países miembros de esta organización y en buena parte, tal y como veremos, en particular en estos aspectos de suelo y detención de la deforestación, está muy relacionada con buena parte del cumplimiento de los acuerdos de paz. Los ejes temáticos de la misión de crecimiento verde son estos tres que ustedes ven en esta diapositiva y pues muy relacionado con ese diagnóstico que ejecutamos. En primer lugar, un uso eficiente de recursos. Esto consideramos que es clave. El país tiene muchas oportunidades de mejorar la eficiencia de sus recursos, de evitar un agotamiento de estos y a su vez consideramos que es un factor que puede aportarle a una mayor productividad del sector productivo en general, una mayor productividad de las actividades económicas y garantizar también, por supuesto, una mayor competitividad en mercados nacionales e internacionales. El segundo aspecto que buscamos desarrollar a través de la misión son nuevas oportunidades económicas de circular o de bioeconomía puede generarle nuevas oportunidades al país en términos de sectores, en términos de generación de empleo, generación de ingresos, generación o utilización de herramientas de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo o profundización de sectores económicos en los cuales Colombia tiene ventajas competitivas que sabemos que se pueden explotar. Y el tercer aspecto es el que tiene que ver con inclusión social, es decir, para desarrollar toda esta economía, sin duda se requiere una nueva fuerza laboral, un nuevo mercado que responda a todos estos sectores. Por lo tanto, estamos también mirando cuáles son los aspectos de capital humano que el país debería transformar en en el curso de los próximos años. Todo el trabajo tiene un horizonte a 2030
buscamos entonces generar en cada uno de estos aspectos unos estudios técnicos. Ese es el cronograma, como yo les mencionaba, unos estudios técnicos que permita generarle los elementos necesarios para que el gobierno pueda formular del COMPES. Se pretende entonces que quede formulado un documento de política COMPES que recoja todos los resultados de la misión. Los estudios técnicos se vienen desarrollando desde junio y estamos desarrollando unos comités consultivos que arrancamos desde agosto y que vamos a estar desarrollando hasta diciembre y de hecho quizás hasta marzo, porque se nos han extendido la realización de estos comités. Los resultados en el segundo trimestre de 2018 y en paralelo, de hecho desde ya estamos comenzando a preparar el COMPES, a concebirlo, a generarle un marco conceptual y por supuesto a desarrollar toda la parte ya de objetivos estratégicos y el plan de acción correspondiente con un horizonte a 2030 como mencionaba. La misión es acompañada por un comité asesor estratégico compuesto por 21 expertos, tanto económicos como ambientales de alto nivel, que están dándole una asesoría y una visión más global a todos los temas que estamos desarrollando y que ustedes pueden ver desagregados en estas dos diapositivas que les voy a presentar. Estos son los estudios técnicos en específico que estamos desarrollando. Tenemos un trabajo en agua muy relacionado con el tema del uso, de qué tan eficiente estamos dando uso al recurso hídrico, cómo está el tema de control de contaminación, cuáles son las oportunidades de incrementar el reuso de aguas residuales en muchos sectores y regiones del país. La segunda área es la de productividad de la texto, porque esto justamente es lo que les vamos a presentar hoy. La tercera área tiene que ver con todo el tema de energía, donde Colombia presenta unas enormes oportunidades de poder incrementar la participación de renovables y de impulsar procesos de eficiencia energética que sin duda pueden coadyuvar en generar ahorros al sector productivo, en particular al industrial. Y tenemos toda el área relacionada con el consumo de los otros materiales y la exploración de un modelo de economía circular para Colombia, tratando de generar una menor intensidad en ese consumo de materiales en la economía, pero también de generar una residuos, tener rellenos sanitarios en los mejores de los casos, donde se depositan una gran cantidad de recursos que pudieran ser aprovechados económicamente. En cuanto a las nuevas oportunidades económicas, estamos desarrollando todo un módulo sobre bioeconomía, una de las áreas con mayor potencial y que consideramos van a ser centrales dentro de los resultados de la misión, explorando cómo la biodiversidad de la mano con procesos de ciencia y tecnología puede generar un sinnúmero de materiales, de productos, de servicios que de una parte generarán nuevos ingresos y nuevos sectores y de otra ayudarán a valorar nuestra biodiversidad de una forma positiva. Acá, por supuesto, el primer paso es conocer. En Colombia hace todavía falta mucho conocer cuál es ese capital natural con el que contamos en tantas regiones que todavía no han sido ni siquiera exploradas. También tenemos todo el módulo de economía forestal, un área que consideramos en la que Colombia sin duda tiene un potencial enorme. En este momento Colombia ni siquiera suple su demanda interna por productos maderables, importamos madera para muchos sectores y dada la vocación de uso de suelo que tienen muchas áreas del país, Colombia podría convertirse en potencia forestal. Y en el último módulo que les mencionaba, sobre los temas de inclusión social y laboral, tenemos toda un área de estudio sobre la productividad laboral y el capital humano necesario para un modelo de crecimiento verde, un trabajo que estamos iniciando y que nos va a indicar también a partir de todos los otros estudios,
cuáles serían las necesidades de ese nuevo mercado laboral y cómo poder introducir también al país en unos modelos de empleos verdes, que sin duda generarán oportunidades de ingreso para muchos colombianos en el futuro. Y tenemos por último un área de estudio sobre la formalización empresarial. En realidad Colombia presenta unos niveles de informalidad muy altos en muchos sectores que generan pues unos pasivos ambientales muy grandes que le generan además unas brechas enormes entre sector formal e informal y consideramos que sin duda eso es un tema que tiene que ser abordado con política pública y que puede contribuir hacia un modelo de crecimiento verde. Ya les mencionaba yo los comités consultivos que estamos desarrollando. En esta diapositiva les presentamos un breve resumen de todos los talleres que estamos llevando a cabo, que arrancamos desde septiembre y que por lo menos hasta marzo vamos a estar desarrollando en cada una de las áreas que les acabo de presentar. Ese es el esquema de la misión. Como les mencionaba, el DNP ejecuta la Secretaría Técnica. El director de la misión, ya les comentaba yo que es el doctor Hernando José Gómez, exdirector de DNP, entre otros altos cargos que ha mantenido y que dirige todo el proceso. Tenemos un equipo núcleo en DNP con el apoyo de diversos donantes y ese equipo pues coordina todos estos estudios que se están llevando a cabo, así como los comités consultivos alrededor de las 8 ejes temáticos. Y también pues comentarles que estamos tratando de desarrollar algunas actividades para vincular a actores y grupos de interés a todas estas temáticas para que participen. Acá vemos cómo estamos trabajando con el sector privado, cómo con la academia también hemos desarrollado unos simposios de alta participación, uno acá en Bogotá que realizamos con la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y otro en Cali con las universidades Javeriana, el ICESI y la Autónoma, que versó sobre los temas de energía y bioeconomía. Hemos también tratado de vincular a los medios, generando capacidades y generando alianzas con algunos medios para poder difundir también trabajos que ya se están adelantando y que son como pioneros en materia de crecimiento verde en nuestro país y que señalan las grandes oportunidades económicas que esta perspectiva podría tener. Lo propio con el sector público y con regiones también estamos tratando de llevar cada vez más el tema para que se vea la importancia que en las agendas locales este tema puede tener. Con eso termino, no sin antes destacar pues que esta es una iniciativa que es apoyada por varias agencias, por la Agencia Francesa de Desarrollo, por el Banco Mundial, por el Instituto Global de Crecimiento Verde, que es uno de los aliados más cercanos y que nos acompaña en varios de los estudios como este que les vamos a presentar hoy, KfW, el BID, entre otros muchos que están pues apoyando este proceso técnico que esperamos pueda entregarle al país insumos muy importantes para el desarrollo de su política de crecimiento verde. Con eso termino y les agradezco. Gracias, José Manuel. Excelente presentación y esperamos que para todos haya sido útil e ilustrativo cómo se ha estructurado este ejercicio técnico de análisis en estas áreas identificadas como prioritarias. Ana María, entonces ahora te concedo la palabra para que nos hagas tu presentación. Gracias. Gracias, Carolina. Voy a compartir la pantalla para que puedan ver la presentación nuestra. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Ana María Lobo Guerrero. Como Carolina mencionaba al inicio de este webinar, yo dirijo la parte de América Latina del programa de investigación del CGIAR en cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria, que se conoce como CIPAS. Pero más allá, digamos, de ser yo la vocera en este momento de lo que les vamos a presentar, este estudio sobre productividad de la tierra y desarrollo del sector agropecuario de crecimiento verde
surge de un consorcio, digamos, entre tres grandes instituciones. Está, por un lado, el CIA, el Centro Internacional de Agricultura Tropical, digamos, con toda su historia de 50 años trabajando en temas del sector agropecuario a nivel mundial, pero claro, con gran énfasis en Colombia, por tener su sede aquí en Cali. Está trabajando también en este estudio el programa de investigación del CGI en cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria, SICAS, que ya desde 2013, digamos, inicia trabajando en América Latina con una agenda muy importante de, digamos, atender los temas de cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria en Colombia. Y el tercer componente, digamos, de esta alianza es el CRECE, el Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales, pues que también ha ejercido una labor muy interesante en Colombia con 30 años de trabajo. Yo les voy a hacer una presentación pues como muy corta y digamos muy enfocada al tema, en donde vamos a contemplar pues como que 5 cosas interesantes que queríamos compartir con ustedes el día de hoy sobre el estudio. Entonces, de forma muy general, ¿cuáles son los objetivos del estudio sobre productividad de la tierra y desarrollo del sector agropecuario? ¿Cuál es la metodología que vamos a utilizar para alcanzar estos objetivos? Los resultados esperados, siguiendo por los avances, digamos, en lo que hemos avanzado con respecto al estudio, para terminar con unos mensajes clave muy concretos. Con respecto a los objetivos de este estudio, hay, digamos, 3 objetivos, digamos, muy claros y muy limitados, digamos, muy definidos más bien. En términos de, el primero, identificar cuáles son esos factores que afectan la productividad de la tierra, pero enfocándonos en 5 sistemas productivos prioritarios, y ya vamos a hablar de cuáles son estos 5 sistemas productivos. Entonces acá, Ana digamos, María, ¿sí? perdona que se desconectó tu presentación. A ver si la pueden recargar, por favor. Okay. Ahora sí, gracias. Ok, entonces como les hacía referencia, contemplando el primer objetivo del estudio, la idea es identificar los factores que afectan la productividad de la tierra y el desarrollo del sector agropecuario en Colombia, pero, y esto es muy importante aclararlo, enfocándonos en 5 sistemas productivos prioritarios, que ya les voy a decir cuáles son estos 5 sistemas. Entonces esto está muy relacionado con desarrollar y calcular una serie de indicadores que nos van a permitir ver dónde están esas brechas, como lo decía José Manuel, en términos de crecimiento y desarrollo del sector para estos 5 sistemas, pero no contemplando cualquier tipo de desarrollo, sino un desarrollo que tiene que ver con el crecimiento verde. Y después hay un segundo momento, un segundo objetivo de este estudio, que tiene que ver con el análisis. Una vez se identifican, digamos, dónde están esas brechas, la idea es hacer un análisis para estos 5 sistemas priorizados, encontrar, digamos, esas tecnologías que nos permitan mejorar en estos indicadores, que apuntan a desarrollo de estos 5 sistemas, pero en un contexto de crecimiento verde. Y hay un tercer objetivo muy claro, y es, digamos, para nosotros el más importante de este estudio, y es cómo pasar a la acción. Entonces, los 2 objetivos anteriores, digamos que uno los podía entender más como un diagnóstico, pero este tercero es donde queremos pues realmente aportar a la discusión de crecimiento verde en Colombia con respecto al sector agropecuario. Entonces aquí, digamos, vamos a utilizar metodologías para definir recomendaciones específicas de política pública para estos 5 sistemas priorizados, y no solamente dar las recomendaciones, sino esto incluye
pensar en una ruta crítica para que se puedan, digamos, implementar estas recomendaciones en el país y se genere un cambio en términos de desarrollo del sector agropecuario y crecimiento verde. Pasando a la metodología, entonces, poco para que ustedes estén enterados de la línea de tiempo que nosotros tenemos para desarrollar el estudio. Comenzó en octubre de 2017 y la idea es finalizar para marzo de 2018, finales de marzo. Y nuestra metodología contempla 5 momentos claves. Tenemos uno primero de planeación y preparación, donde hay la parte de priorización y elegir estos 5 sistemas productivos fue muy importante. Ya voy a dar un poco más de detalle con respecto a este proceso. Pues nos vamos a un análisis general, y cuando hablamos acá de análisis general es contemplando estos 5 sistemas productivos priorizados por el país, ver cuáles son las brechas en términos de estos indicadores a nivel nacional, a nivel del país, y analizar, digamos, un listado de tecnologías que podrían apuntar a reducir estas brechas o a mejorar estos indicadores que promueven productividad de la tierra, crecimiento del sector para estos 5 cultivos, pero en un contexto de crecimiento verde. Después nos vamos a un análisis detallado, en donde ya vamos a hacer un análisis, digamos, muy juicioso a nivel de una tecnología por cada uno de estos sistemas productivos priorizados, en donde va a haber mucha participación de actores a nivel local, en donde vamos a dar recomendaciones específicas por cultivo, por región. Y acá esto desemboca en un análisis de barreras. Y también les voy a dar un poquito más de contexto y de explicación de cuál es la metodología para este análisis de barreras. Pero acá lo que queremos entender muy bien es por qué, digamos, estas tecnologías que nosotros propondríamos para mejorar la productividad de la tierra y el desarrollo del sector en estos 5 cultivos, ¿por qué? O sea, ¿qué hace que de pronto no puedan ser adoptadas estas tecnologías para estos cultivos? Y más allá de entender qué hace, cuáles son estas barreras que podrían no permitirnos que se adopten estas tecnologías, es entender cómo podremos superar estas barreras. Y eso incluye un costeo. Y pues terminar con unas recomendaciones que básicamente toman en consideración pues todo este desarrollo del estudio. En la diapositiva, como ustedes observan, hay muchos actores que hacen parte de esto y sí, pues quiero enfatizar mucho que el espíritu del estudio es si bien utilizar todo el conocimiento, la experiencia que tiene tanto CITAS como CIDA como CRECE en estos temas, sí es apoyarnos mucho de los socios que en últimas van a ser los encargados de implementar estas recomendaciones de política y de adoptar estas tecnologías que va a sugerir el estudio. Entonces, claro está, los gremios van a cumplir un papel importantísimo dentro de todo este proceso y ya estarán escuchando mucho de parte nuestra, pero claro, Ministerio de Agricultura también, Ministerio de Ambiente, el Departamento Nacional de Planeación y por su parte, Corpo ICA, IDEAM e ICA también son actores con los cuales vamos a estar interactuando a lo largo de todas estas fases, digamos, que les estamos presentando de este estudio. ¿Cuáles son los resultados esperados? En marzo, digamos, ¿qué queremos que ocurra con respecto a este trabajo? Hay uno, digamos, que cobija todo el estudio y que es el más importante, digamos, y es encontrar esas oportunidades de crecimiento verde en el sector agropecuario. Pero eso incluye que si desagregamos, digamos, el poder encontrar estas oportunidades, eso incluye hacer un análisis de las potenciales tecnologías para cada uno de estos 5 sistemas productivos en el marco de unos indicadores de crecimiento verde que vamos a desarrollar. ¿Qué resultado también esperamos tener? Así como les comentaba en la diapositiva anterior, el análisis de barreras, entender muy bien cuáles son esas barreras para implementar satisfactoriamente estas tecnologías promisorias. Hay un tercer resultado que tiene que ver con las recomendaciones de política y hay un cuarto resultado que digamos está como al lado de todo este proceso y que se relaciona mucho con lo que les decía acerca de que esta va a ser una investigación participativa donde los actores
van a en algunos momentos liderar mucho, digamos, de las decisiones que se tomen con respecto al estudio, y es que los actores clave, los que consideramos que tienen que participar y que van a ser los implementadores en últimas de estas recomendaciones, estén como sensibilizados con respecto a la temática, estén de acuerdo y estén listos, como quien dice, para empezar digamos, implementar estas recomendaciones. Viendo los avances, entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta el momento? En la primera parte de planeación y preparación, yo les comentaba que digamos, un capítulo importante de esta fase era la priorización de sistemas productivos. Claro, necesitamos definir cuáles iban a ser esos 5 sistemas productivos con los cuales íbamos a trabajar a lo largo de estos meses. Entonces, ¿qué se hizo allá? Le hicimos una propuesta en términos de contemplar como 2 criterios para esta selección de sistemas productivos. Uno que tuviera que ver más con criterios técnicos, y acá criterios técnicos los dividimos en 6 indicadores en términos del crecimiento del área de los diferentes cultivos en los últimos años, en términos del empleo generado por los cultivos, un criterio más ambiental en términos de la huella hídrica azul y el potencial de mitigación de gases de efecto invernadero de los diversos cultivos. Un cuarto indicador que apuntaba más hacia los temas de política pública en términos de ver cuáles eran los cultivos promisorios o los priorizados, los que tenían mayor posibilidad de desarrollo, y también contemplando el tema del posconflicto. Un quinto indicador que tiene que ver con el rendimiento en términos de cuál es la brecha entre el rendimiento de los cultivos y el promedio mundial, para ver cuáles cultivos eran interesantes en términos de tener un espacio donde podían mejorar bastante en su rendimiento, y un sexto indicador que contemplaba la parte más social. Entonces, esa es una primera parte de esta priorización en donde contemplábamos estos criterios técnicos, y la segunda era combinar estos criterios técnicos con un análisis de representatividad. Entonces, acá lo que hicimos fue construir una matriz en donde, por un lado, teníamos el tipo de cultivo en términos de transitorio y permanente, y por el otro lado teníamos los pisos térmicos donde se daban estos cultivos, y los dividimos en los que se daban en pisos térmicos por debajo de 1.200 metros sobre el nivel del mar, y por el otro lado medio alto los cultivos que se daban por encima de los 1.200 metros. Y después una clasificación, digamos, en donde considerábamos cultivos que cubrían los transitorios y permanentes y todos los pisos térmicos, que pues también nos parecía interesante considerarlos. Entonces, el resultado del ejercicio de priorización combinaba, digamos, estos 2 momentos, unos criterios técnicos y un criterio que uno podría llamar de representatividad. En esta diapositiva ustedes pueden observar el resultado de la priorización, que recuerden, o sea, la priorización no era simplemente considerar el puntaje de los criterios técnicos, que son las primeras 6 columnas que ustedes ven allí en esa matriz, sino que también consideró el tema de representatividad. Y de acuerdo a esto, salieron 5 sistemas productivos, aunque ustedes ahí observan 6 productos, porque el sistema productivo de ganadería lo dividimos en leche y carne, pues considerando que las condiciones son diferentes y por tanto uno podría pensar que las recomendaciones que se pueden hacer también lo son. Entonces, de acuerdo a este ejercicio de priorización, lo que se decidió fue trabajar en café, en aguacate, en cacao, aguacate es aguacatejas, en cacao, en leche, en carne y en papa. Entonces, este fue, digamos, el primer momento en donde ya se seleccionó estos 5 sistemas productivos para trabajar. Pasamos a la segunda fase, el análisis general, que recuerden acá tiene que ver con construir esos indicadores que nos van a permitir ver dónde están nuestras brechas y, por tanto, qué tecnologías podrían apoyarnos para reducir esas brechas. Entonces, acá quisiera empezar por comentarles, digamos, cuál es la lógica detrás de los indicadores que nosotros vamos a construir, que ya empezamos a construir y que vamos a utilizar para hacer este análisis. Entonces, los indicadores se seleccionaron teniendo en cuenta 3 documentos base.
El primero, y José Manuel lo presentó en su presentación, el documento de la OCDE sobre mejores políticas para una vida mejor. Allí ellos presentan un listado de indicadores. Nosotros ampliamos esa lista considerando el contexto de Colombia, porque consideramos pues, que era necesario incluir algunos que no estaban contemplados allí. Un segundo documento que sirvió muchísimo para seleccionar qué indicadores íbamos a trabajar fue el estudio desarrollado por el DNP en términos del diagnóstico de crecimiento verde. Y uno tercero que ha sido muy interesante y fue el análisis de la información que está en el censo, porque eso también nos direccionó mucho hacia ver qué tipo de indicadores podíamos contemplar y cuáles no. O sea, cuál teníamos la información para poderlos construir y cuáles no. Entonces, estos tres documentos, digamos, que son los que nos inspiran para el listado de indicadores que se decidieron contemplar, se unen a estos 5, digamos, fuentes de información que ustedes ven en la parte derecha de la diapositiva, que es la que estamos utilizando para estimar los indicadores. Claro está, recalco muchísimo con la información del censo. Entonces, allí estamos utilizando el mapa de ecosistemas continentales, costeros y marinos del IDEAM, el mapa de conflictos de uso del suelo del IGAC, el mapa de degradación de suelos por erosión del IDEAM, el mapa de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural de la UPRA y el inventario nacional y departamental de gases de efecto invernadero del IDEAM. Estos son, digamos, los criterios y las fuentes de información, con lo cual decidimos generar los indicadores que les voy a mostrar a continuación. Esos indicadores, y acá en esta diapositiva lo que ven son como unas clasificaciones que hicimos de los indicadores, que pues yo creo que es interesante porque apuntan al tipo de información que para nosotros pues era interesante recolectar. Entonces, hay un primer grupo de indicadores que responde a la pregunta de productividad del sector. Y acá interesante, no solamente vamos a calcular un indicador de productividad, pero también otro que contempla buenas prácticas en la producción. Hay un segundo, digamos, grupito de indicadores que tiene que ver más con el tema de eficiencia ambiental y productividad de los recursos naturales. Y acá estamos hablando de carbono, vamos a hablar de eficiencia energética y de eficiencia en el uso del agua. Un tercer grupo tiene que ver más con el balance y flujo de nutrientes, y acá sobre todo vamos a hacer énfasis en el tema de los fertilizantes. Un cuarto grupo que se relaciona con la incidencia en el capital natural, y esto sobre todo lo que nos va a dar es información sobre cómo estos sistemas productivos están teniendo o no presión sobre los ecosistemas y la biodiversidad. Y finalmente, uno que está totalmente alineado con el crecimiento verde, aunque todos lo están, pero este de manera mucho más directa y explícita, y son las oportunidades sectoriales de crecimiento verde. Y acá contemplamos como, digamos, dos grupos de información. Uno que tiene que ver cómo están los productores empoderados pensando en la innovación, y un segundo grupo de indicadores que tiene que ver con la inversión del sector en tecnologías para el crecimiento verde. En la siguiente diapositiva están como estos 5 grupos que les comentaba con cada uno de los indicadores. Acá no me voy a detener a, digamos, decir indicador por indicador, igual la presentación queda para ustedes, pero quería como que vieran un poco el tipo de indicadores que estamos en este momento en la tarea de construir. El tercer avance que les quiero comentar, digamos, en la presentación de hoy, tiene que ver con este análisis de barreras. Que recuerden que digamos, para nosotros es muy importante pasar del diagnóstico más a cómo, basados en este diagnóstico, nosotros podamos proponer cosas concretas que puedan realmente generar un cambio. Entonces, quería empezar como por hablar un poquito acerca de la racionalidad detrás de esta metodología que les voy a comentar. Y esta racionalidad parte de entender muy bien por qué muchas veces las tecnologías no se adoptan. Y entonces acá partimos de 3 razones por las cuales estas tecnologías en general pueden no adoptarse en el sector agropecuario. Una primera que tiene que ver con falta de información sobre la tecnología, y esto incluye, puede ser que los agricultores no sepan, pero puede ser que la información no esté disponible, sí exista pero no está disponible, o ellos no tienen acceso, o también que no confían en la información. Entonces, esto todo hay que contemplarlo, digamos, dentro de este análisis.
Hay un segundo motivo por el cual puede ser que las tecnologías no sean adoptadas, y esta tiene que ver con la falta de motivación para adoptar. Eso viene, digamos, en dos partes. Hay una racionalidad económica detrás de que no haya esta motivación, y esto tiene que ver con costos en términos de, digamos, costos y beneficios en corto y mediano plazo, en diferentes instancias del tiempo, pero también percepción de riesgos. Pero también hay una racionalidad no económica que hace no adoptar las medidas, y esto tiene que ver muchas veces con cosas culturales, y todas hay que ponerlas sobre el plato y entenderlas muy bien. Pueden tener que ver con percepción del bien, con presión social. Pues toda esa racionalidad no económica entra dentro de de esta falta de motivación para adoptar tecnologías. Y hay una tercera que tiene que ver con falta de capitales o capacidades, y acá estamos hablando de capacidades o capitales naturales, físicos, humanos, sociales, financieros. Entonces, la metodología que decidimos utilizar para hacer este análisis de barreras, digamos que la lógica detrás de esa metodología surge de tratar de entender estas tres razones por las cuales no hay una adopción de las tecnologías. Entonces, en ese orden de ideas, el marco conceptual, digamos, en el que nos movemos en términos de este análisis de barreras, tiene 4 tiempos. O sea, trabajamos como en cuatro momentos, digamos, en estos análisis. Entonces, hay un primer momento que tiene que ver mucho con el entorno institucional, y es, digamos, entender cómo están las condiciones hoy en términos de políticas e instrumentos, cuáles son las condiciones socioeconómicas, biofísicas, pero también las condiciones de mercado, en este momento, lo que existe hoy por hoy, para poder, digamos, adoptar unas tecnologías dadas. Después vamos a un segundo momento. Una vez que uno tiene ya como ese estado del arte, como que entiende cómo está el entorno institucional hoy por hoy, vamos ya a ver cuáles son las barreras de adopción con esas tecnologías que ya habremos priorizado para cada uno de los cultivos. Y acá, básicamente, la idea es pasar de una manera de hacer las cosas hoy, lo que podríamos llamar una tecnología actual, a pasar a hacer las cosas de diferente manera. Y obviamente esta diferente manera sería contemplando el crecimiento del sector para estos 5 cultivos, considerando los indicadores de crecimiento verde. Entonces, ese es un segundo momento de la metodología. Después, hay un tercer momento que tiene que ver con las opciones de medidas, pero acá quiero ser muy clara en que cuando hablo de opciones de medidas, no son las medidas para apoyar la productividad de la tierra en términos de crecimiento verde, sino más bien las medidas para eliminar esas barreras. O sea, ¿qué medidas vamos a tener que tomar para que esas barreras ya no existan y, por tanto, se puedan adoptar satisfactoriamente y exitosamente estas tecnologías propuestas por el estudio? Y hay un cuarto momento en este análisis que vamos a hacer un costeo, pensando en la factibilidad de estas medidas. Otra vez, recuerden que estas medidas son las medidas que nos van a dejar superar estas barreras, que obviamente, digamos, por el espacio, por el tiempo que tenemos para desarrollar el estudio, no va a ser un costeo muy exhaustivo, va a ser un costeo que va a utilizar mucho conocimiento de expertos y revisión de literatura, pero sí queremos tener una idea, digamos, de cuánto va a costar a los diferentes actores poder remover estas barreras. La metodología, entonces, así como para ponerla de una manera muy explícita, tiene 3 fases. Una primera que, como les mencionaba, es el estado del arte sobre lo que existe hoy por hoy y barreras identificadas. Hay una segunda fase que es muy participativa, en términos de irnos a las regiones y con el conocimiento local, hacer una conversación en donde podamos entender desde esa percepción de lo local, que son los agricultores en últimas los que implementan estas tecnologías, cuáles son las barreras para la adopción de dichas tecnologías, y también conversar acerca de las propuestas de las medidas para superar esas barreras. Entonces, ahí lo que estamos pensando son una serie de talleres. José Manuel también lo indicó en su presentación. Recuerden, vamos a tener un taller por cultivo, por región, porque esto va a ser, digamos, va a ser muy aterrizado en términos de una tecnología implementada en una región. Tenemos 6 productos. Recuerden que ganadería está dividida en leche y carne. Entonces, vamos a tener un total de estos 6 talleres, pero también
paralelamente vamos a tener reuniones con comités por cada uno de los cultivos, porque también, o sea, si bien la visión a nivel de lo local es importante, esto lo vamos a complementar con la visión a nivel de política pública a nivel nacional. Y la fase 3, que como les comentaba, es el costeo y digamos, contemplando la factibilidad, digamos, de las medidas que van a remover esas barreras, y ahí vamos a tener muchas entrevistas y vamos a finalizar con un taller nacional en donde se va a hacer una tarea, digamos, de validación de estas medidas priorizadas para poder remover estas barreras que nos van a permitir adoptar satisfactoriamente las tecnologías propuestas. Esta ya es mi última diapositiva, 3 mensajes clave que me parece muy importante aprovechar esta oportunidad para dejar sobre la mesa. Como les decía, si bien CIAT, CICAPS crece, digamos, están aportando todo lo que tienen en términos de sus cabezas y sus investigadores para hacer un trabajo que les sirva al país. El estudio, en último, se fundamenta en la colaboración con los diversos actores del sector. O sea, somos totalmente conscientes que nosotros, por nosotros mismos, no vamos a generar una información que sea la que más le pueda servir al país, y por eso la importancia de incluir a los diversos actores en todas las fases que yo les presenté del estudio. Es un estudio que más que dar un diagnóstico, el diagnóstico es importante entenderlo, pero que es un estudio que se va a enfocar muchísimo sobre entender cuáles son esas recomendaciones, pero no solo dar unas recomendaciones, sino ver cómo se pueden, digamos, implementar esas recomendaciones, muy basado en entender barreras y medidas para remover esas barreras. Y el tercer punto, que es muy importante recalcar, y es que, digamos, a lo largo de la presentación, creo que les dije varias veces que el análisis es un análisis para 5 sistemas priorizados. Y en este sentido, digamos, es importante tener en cuenta que los resultados no van a ser representativos para todo el sector agropecuario nacional, ¿no? De hecho, el análisis de barreras más profundo que se va a hacer a nivel de cultivo y de región. Entonces, eso es algo que es bien importante tenerlo en cuenta, que el estudio va muy enfocado a entender muy bien estos 5 sistemas priorizados, a entender muy bien las barreras, cómo superarlas a nivel de región, y que, digamos, por tanto, si bien puede dar luces sobre cómo se podría pensar en un futuro en el sector agropecuario nacional, sí, pues las recomendaciones van a estar muy limitadas a hablar de estos 5 sistemas priorizados. Creo que yo dejo por ahora allí, y pues gustosísimos acá, no estoy solamente yo, sino gran parte del equipo, y contentos de solucionar las dudas que tengan hasta el momento. Ana María, muchas gracias por tu presentación. Creo que nos has dado una revisión no solamente de los objetivos y metodologías, sino del avance. Ya tenemos unas preguntas de algunos de los participantes. Voy a reiterar para aquellos que ingresaron posterior a las 9 de la mañana que se encuentra activo el chat para que me envíen o nos envíen por ahí sus preguntas, y así las vamos presentando a los expositores. Entonces, arrancar, Ana María, con un par de los participantes, y así puedes ahondar un poquito más en cuáles fueron los criterios que se utilizaron para puntuar cada uno de estos criterios, de los 6 criterios que se utilizaron en la priorización de los cultivos, y cómo ponderaron esos criterios, si todos son equivalentes o había alguno que tuviera algún peso mayor. Ana María. Vamos acá. No te escuchamos. ¿Cómo priorizó? ¿Cómo ponderó? Ana María, ¿me escuchaste? Sí, espérate un minuto, que cómo se priorizó, es que, perdón, Carolina, que estábamos hablando y no te escuché. Entonces, que cómo se priorizó. ¿Cómo se ponderaron los indicadores? ¿Cómo se definieron los puntajes que se le dieron a cada uno de estos criterios, y cómo se ponderaron los 6 criterios utilizados para la priorización de los cultivos? Sí.
El puntaje para cada criterio se tomó asignando 1 al producto con mayor desempeño y el puntaje final con base en un índice en relación con los demás productos de acuerdo al promedio entre las variables. Eso es la ponderación, con respecto a la primera pregunta, cómo se definió el puntaje. Y la segunda pregunta con respecto a la ponderación de los criterios técnicos, todos tienen la misma ponderación. Ok, una siguiente pregunta de María dice, ¿podrías desarrollar un poco más sobre el indicador de productividad? ¿Qué parámetros utilizaron? Heymar es el experto en el indicador de productividad. Me imagino que refiere al indicador en la tabla que nosotros presentamos. Entonces, hay unos indicadores en la tabla. Me imagino que refiere a esos, que los colocamos. Para la priorización. Sí, ese es eso. Mira, hay uno que es, me imagino que refiere al tema de rendimiento. Pienso yo que es el indicador que me asienta en diapositiva. La pregunta se refiere al tema de rendimiento. Entonces, en el tema de rendimiento, bueno, esa parte, digamos, la hizo el equipo del CRES, nosotros estuvimos ahí colaborando y apoyando, pero básicamente lo que se buscó en el tema del rendimiento era cómo estaba ese indicador de rendimiento en Colombia con respecto, digamos, a los indicadores de rendimiento mundial. Entonces se calculó como la brecha de rendimiento, digamos, de la producción mundial con respecto a la producción de Colombia, y en la medida que ese rendimiento, digamos, tuviera un mayor gap, una mayor brecha, o el indicador, digamos, de rendimiento en Colombia fuera muy bajo con respecto al mundial, pues este indicador tenía un mayor valor. Creo que es bueno como confirmar a ver si esa era la pregunta que tenía la persona. Bueno, Heymar, pues muchas gracias. Yo creo que es mejor que la persona nos escriba por el chat para ver si le quedó claro. Voy a seguir abordando algunas de las preguntas y creo que hay una muy importante que surge en varias ocasiones y es la gente quisiera conocer un poquito más en qué regiones del país se van a estudiar estos sistemas productivos y si en algún caso se hará algún acompañamiento de la industria también para el análisis. Sí, digamos que ahí lo que se está en este momento, digamos en términos de las fases del estudio, es el cálculo de los indicadores. Y estos indicadores, digamos, nos van a permitir ya una vez calculados, nos van a permitir, digamos, dónde está ese potencial para implementación de tecnologías que apunten a mejorar esos indicadores. Y dentro de ese análisis, digamos, de entender el valor de esos indicadores y dónde están las oportunidades, van a aparecer las regiones. Entonces, y eso obviamente también pues en nuestros comités se va a discutir, pero el orden un poco de cómo lo estamos haciendo, por eso en este momento todavía no les estamos mostrando regiones, es porque el análisis que estamos desarrollando en este momento en términos de los indicadores, en términos de los valores, una vez sean calculados todos los indicadores, nos va a permitir ver, digamos, en qué tipo de regiones es que vamos a trabajar. Y claro, la industria invitadísima y es actor importantísimo en esto que estamos haciendo. No sé si Heymar quiera completar. No, pues básicamente es como mencionar que, o sea, al principio cuando el indicador se calcula se hace a nivel nacional, o sea, se tienen en cuenta todas las regiones. Después, digamos, cuando ya se quiere hacer el análisis a nivel de cada región, nosotros ya vamos a entrar con un número, digamos, una tecnología priorizada para ver esa tecnología cómo se va a comportar o qué impacto puede tener a nivel de cada una de las regiones. Y ya para hacer el trabajo del análisis con los actores locales, digamos, de las barreras de la tecnología, vamos a escoger una región con base en esa información. Entonces, básicamente, a pesar, digamos, que el análisis es a nivel de todo el país para los cultivos, el trabajo ya del análisis de barreras con los actores locales va a ser una región por cultivo. Muy bien, Heymar, gracias.
Otra pregunta muy relevante es si el enfoque va a tener en cuenta distintos tipos de productores, pequeños, medianos y grandes. Y si los cultivos se van a analizar solamente el cultivo priorizado o algunos cultivos asociados, como por ejemplo sistemas agroforestales. En términos de los pequeños, medianos y grandes, otra vez, digamos, la respuesta es un poco parecida a la anterior, y es que tenemos que tener el valor de los indicadores, ver dónde están esas oportunidades, hacer los análisis para ver en qué región, y de acuerdo a eso, esas características es las que nos va a permitir ver, digamos, ese tipo de tecnologías en donde, trabajando sobre qué tipo de productores es que puede tener, digamos, mayores resultados para reducir esas brechas que queremos hacer en términos de productividad de la tierra y crecimiento verde. Entonces, otra vez, eso es una cosa que en su momento se definirá, en este momento no pues la hemos definido, estamos en el momento de calcular los indicadores y eso es el que nos va a dar la información de ver, pero obviamente se está pues abierto a todo tipo de productores. La segunda tenía que ver con cultivos asociados. Hay otra, tampoco está cerrada la puerta y eso se va a definir, digamos, otra vez con este análisis de dónde están las oportunidades, dónde están las brechas en los indicadores y, por decir algo, esto no es algo que haya salido del estudio ni nada, pero si café, una medida puede ser sombrío, digamos, incluir árboles, está totalmente dentro de las posibilidades que se podrán estudiar. Ana María, también nos están preguntando sobre qué pasa en zonas de posconflicto como Amazonía y Chocó, que tienen suelos de muy baja productividad. Si se ha pensado trabajar en algunos sistemas agrosilvopastoriles. Creo que tú ya has dado algunas respuestas al respecto, pero si pudieras aclarar. Es una posibilidad, digamos, pero el tema de los sistemas agrosilvopastoriles es bien interesante porque eso me lleva un poquito a hablar del análisis de barreras. Y es, digamos que en Colombia se ha hablado mucho tiempo y hay muchas iniciativas que apuntan al tema de silvopastoriles. Y digamos un poco lo que queremos resaltar en este estudio es entender bien cuáles son esas barreras por las cuales no hemos logrado que, digamos, que se implemente como uno quisiera esos sistemas silvopastoriles. Entonces sabemos que es una opción, que es una opción interesante, pero el estudio, lo que queremos lograr nosotros con este estudio es ir más allá de proponer esto, sino entender muy bien qué es lo que tiene que cambiar y qué tan factible se puede dar ese cambio para que estos sistemas, y un buen ejemplo son los sistemas silvopastoriles, puedan ser adoptados por muchos agricultores en el país. Yo agregué algo y es que es muy importante, y es que cuando se definan las tecnologías nosotros tenemos que trabajar, digamos, muy fuertemente en lo que son los dominios de recomendación de las tecnologías. Entonces esos dominios de recomendación los que nos dicen si esa tecnología está posiblemente más inclinada hacia tipos de productores en particular o puede ser cualquier tipo de productor que abarque esto. Y lo otro, estos dominios es que tienen que tener en consideración no solo temas productivos, sino temas de consideración, digamos, biofísico y ambiental. Y por eso las tecnologías que se propongan tienen que tener un contexto que tenga en consideración esos elementos. O sea, no podemos, si uno lo ve desde el punto de vista agronómico, pues posiblemente se ha tentado a decir que en regiones como Chocó habría que empezar a tecnificar mucho más el cacao, tumbar mucha parte de la sombra, aplicar mucho más fertilizante, pero no lo vamos a ver solo desde el punto de vista agronómico, sino desde el punto de vista de esas variables biofísicas y ambientales. Seguramente vamos a tener en consideración esto y decir, para ese tipo de regiones, como mencionan ahí, como la Amazonas o Chocó, o esas regiones, digamos, que tienen unas consideraciones ambientales bastante, digamos, sensibles, hay que decir que ese tipo de sistemas tiene que tener o enmarcarse en el contexto para no llevar esto a un aumento de la productividad, sino que esté amarrado a esos indicadores de crecimiento verde que queremos, digamos, resaltar en el estudio. En ese sentido, hey, Mariana María, yo tendría una pregunta para ustedes también y es,
Ustedes hablaron de 3 razones por las cuales los productores no adoptan prácticas mejores, digamos. Falta de información, porque racionalmente no da financieramente, o porque o simplemente hay unas razones que no son racionales y tienen otro tipo de explicaciones. Cuando ustedes van a hacer el análisis para cada uno de estos cultivos, van a mirar estas 3 y las recomendaciones estarían planteadas en este sentido, abordando los 3 tipos de razones por las cuales ellos no adoptan sus prácticas. Carolina, y le doy la palabra a Jean-François, que es nuestro experto que va a trabajar, que va a liderar este tema en el estudio. Sí, no, lo que se prevé sí es de contemplar esos diferentes tipos de barreras. Para hacer eso, entonces, las 3 grandes categorías de barreras y precisarlos en los contextos y para la tecnología específica que se va a priorizar y en cada región. Eso hacerlo con base del conocimiento de los actores locales a través de talleres participativos donde participarán productores que no aplican y pueden aplicar la tecnología, productores ojalá que ya lo aplican, una lógica de ver cuáles son las barreras para la masificación de ese tipo de prácticas, porque no todos va a ser puramente nueva, ¿no? Hay unas que probablemente ya se conocen, es más un problema de masificación. Y también actores locales del sistema de apoyo, digamos, UMATA, gremios locales, etcétera, que conocen la realidad, técnicos también, que conocen la realidad de los productores. Entonces, será más a base de conocimiento local esa definición de las barreras de esos 3 índores. Y en ese sentido nos pregunta una participante si cómo se está vinculando a la industria y a los gremios de cada uno de estos cultivos. Entonces ahí buena parte es con los comités que les estábamos mencionando. Esos comités van a tener en varias instancias del proceso, nos vamos a reunir con ellos. A nosotros nos interesa mucho, digamos, saber cuál es la percepción de ellos con respecto, digamos, a estas tecnologías que se van a priorizar. Digamos, o sea, ellos, mejor dicho, en últimas, ellos son los que conocen mucho mejor su sector y ven factible, digamos, si se puedan remover esas barreras una vez que se complementen las barreras. Entonces, hay momentos, digamos, formales en donde vamos a hacer estos comités, pero también va a haber muchos momentos informales en donde vamos a solicitar retroalimentación, vamos a compartir los análisis que estén haciendo y desde su visión, digamos, ellos nos van a dar una mirada de qué tal, si factible, no factible. Entonces, digamos que, por eso digo que en el futuro, en estos meses de acá a marzo, nos van a estar escuchando mucho de parte nuestra, porque repetidas veces, tanto formalmente como informalmente, nos vamos a acercar a ellos. Ahí solo para complementar, los comités van a tener diferentes instituciones involucradas para cada uno de los cultivos. Entonces tenemos, por un lado, estará Ministerio de Agricultura, un representante del Ministerio de Agricultura, DNP, por supuesto, estaría Corpoica, expertos de cada uno de los sistemas de Corpoica, del ICA, los CENIS, los centros de investigación, universidades que estén desarrollando investigación en cada uno de los cultivos, de manera que tengamos un involucramiento amplio de actores relacionados con cada uno de los cultivos y tengamos una retroalimentación bien robusta. Ok, muchas gracias. José Manuel, yo quisiera presentarte a ti un par de preguntas que veo que están surgiendo para varias personas. Una es, ¿qué pasa con otros cultivos que no fueron incluidos en este análisis? Si hay posibilidad de hacer este tipo de estudios más adelante. Y la segunda es cuándo y cómo se van a presentar los resultados de este informe en particular y de otros de la misión. No te escuchamos, debes estar en mute. Aló, ¿me escuchan ahora? Sí, por favor, repetir. Bueno, mencionaba que con relación a la primera pregunta, nosotros, pues dados los recursos limitados que teníamos para desarrollar la misión y como pudieron ver en mi presentación, estamos cubriendo temas muy diversos, teníamos que seleccionar
una muestra lo suficientemente representativa. Por eso en la presentación de Ana María ustedes vieron tan presente ese tema de seleccionar unos cultivos que nos dieran una buena imagen del agro colombiano, sin que ello, por supuesto, dé una visión completa de toda la diversidad de cultivos que tenemos en nuestro país. Además, hay que recordar, pues, la enorme cantidad de ecosistemas y de sistemas productivos que se presentan en el país, lo cual, pues, hubiera sido imposible abordarlo completamente. Nosotros pues queremos también, consideramos que estamos aplicando una metodología novedosa alrededor de poder mezclar estos temas de rendimiento y productividad al mismo tiempo de variables ambientales y esperamos que pudiéramos, tanto en el DNP, en los ministerios, pero también dando una invitación al sector académico y a otros institutos de investigación de que pudieran continuar con base en la metodología y los resultados que obtengamos de esta fase, poder seguir ampliando a todo el espectro de cultivos del país. Así que, pues en la medida que también podamos tener ya en la fase de implementación de la política más recursos para poder seguir haciendo análisis, identificando las tecnologías, pues las barreras y las tecnologías pertinentes para encaminar a todo el sector hacia modelos de crecimiento verde en el largo plazo, pues eso va a ser muy positivo. Por ahora, nosotros pensamos que podemos dar unas buenas señales con los resultados e incluir un componente muy fuerte de estos temas dentro de la política de crecimiento verde, sin duda por las características de la economía colombiana, por los retos que se avecinan de aquí a 2030. Consideramos que es fundamental que estos modelos se vayan profundizando en el país y ojalá podamos tener una buena indicación. Sabemos además pues que instituciones como Corpoica u otras ya del sector de agricultura y de desarrollo rural están adelantando investigaciones correlacionadas o que ya empiezan a abordar esta perspectiva y por lo tanto también queremos generar como un efecto de bola de nieve a partir de los resultados que tengamos y por supuesto las orientaciones de política que se den acá. Con relación a la presentación de los resultados, bueno, en buena parte nosotros pues tenemos una política de total transparencia y de más bien de publicación amplia de todos los resultados que vamos a tener ahí. Ya les he presentado el portal o el micrositio de crecimiento verde dentro del portal del DNP donde va a estar publicada toda la información. De hecho, pues de la fase de diagnóstico ya tenemos allí todos los reportes y de los informes en las áreas que les presentaba, en los análisis macroeconómicos, los resultados de la metodología de evaluación de potencial de crecimiento verde, pero también otros ejercicios que alcanzamos a hacer en materia de ciencia, tecnología e innovación e indicadores para el crecimiento verde, entre otros. A medida que los reportes ya los tengamos consolidados, revisados y que estemos a conformidad tanto en este caso pues con el Instituto Global de Crecimiento Verde como con el Departamento Nacional de Planeación, vamos a irlos publicando para que los utilicen, para que puedan pues también ojalá proponer nuevas investigaciones a partir de estos resultados o nuevos enfoques o incluso visiones alternativas de cómo serían modelos de crecimiento verde para el país. Tenemos los talleres, esta fase de talleres en los sectores a nivel regional, en esta corriente de trabajo que ya Ana María les presentaba, a los cuales pues desde ya los invitamos, de verdad son espacios completamente abiertos a la participación tanto del sector público, privado, actores nacionales, actores locales, entonces siéntanse completamente libres de contactarnos. Ahora voy a publicar el correo de la misión, es crecimientoverde@dnp.gov.co, ya lo mando por el chat para que todos lo tengan. Los interesados en participar, pues bienvenidos. Y también mencionaba que esperamos tener un gran evento de presentación de todos los resultados de la misión. Esto es una práctica común en DNP cuando termina o finaliza una misión. Esperamos poderlo realizar durante el segundo trimestre de 2018.
Adicionalmente, vamos a preparar unas publicaciones de síntesis en donde también se incluirán las conclusiones principales en todas las corrientes de estudio que tuvimos. Gracias, José Manuel. Es muy importante recordarle a todos los participantes dos cosas. Una, que hoy no se presentaron conclusiones de nada, simplemente se presentó el objetivo, enfoque metodológico y los avances de este estudio. Entonces esperamos más adelante poder hacer esa presentación y compartir con todos ustedes los resultados. Y por otra parte, pues que es importante también destacar que no se pudo hacer un estudio, digamos, más amplio por cuestiones de